Enséñame a amar con sinceridad, dice esta canción de Rondalla Cristiana, Mensaje de Salvación. Bienvenidos a Edificando en el Reino. Hoy estaremos reflexionando sobre cómo Dios tiene cuidado de nosotros, sobre el amor de Dios y cómo Dios nos cuida. Hoy hablaremos precisamente de una historia, de un canario que quiero narrarles la historia de un canario que vivió un trance de temor, de miedo, de amenaza de muerte para su vida. Soy Galdino Flores de Dallas, Texas, transmitiendo. Y para oración para cada uno de ustedes, si quiere mandarme un mensaje de WhatsApp, 832-759-3652. 832-759-3652 para oración, para orar por ti, para orar por las necesidades, por algún problema, por tu familia. Puedes mandarme un WhatsApp o puedes llamar a este número. Hoy quiero contarte una historia que escuché por ahí acerca de un canario y de su trance, de su experiencia. Hoy, precisamente recordando esta historia, quiero que escuches esta historia de este canario. Dice la historia que este canario era un canario hermoso, con un plumaje así medio rojizo, elegante, muy hermoso el canario. Se paseaba en su jaula de un lado a otro, volaba, cantaba, levantaba su cabeza para cantar orgullosamente de su plumaje. Hermoso el canario. Y esto lo hacía todos los días porque vivía en una jaula y su dueña se gozaba con este canario. Pero un día lo encontró al canario tirado en el suelo, en el piso de la jaula, donde el canario se le retorcía su cuellito hacia atrás. Se torcía su cabeza y el canario gritaba. Al verlo, la dueña abrió la jaula, lo sacó, lo tomó entre sus manos y lo empezó a acariciar. Y el pajarito dejaba de gritar. Y al ver el problema que tenía este canario, empezó a buscar la forma de cómo ayudarlo. Y mientras ella lo tenía en sus manos y trataba de ayudarlo, el canario no gritaba, se sentía seguro, sentía que alguien estaba ahí para ayudarlo. Pero apenas lo dejaba, empezaba a gritar otra vez. Buscó la forma de ayudarlo. Lo dejaba un ratito y empezaba a gritar. Lo empezó a tratar, a hacerle un tratamiento para curarlo. El pajarito no podía pararse. El canario se ponía de pie y se le torcía su cuellito y se caía para atrás. Otra vez se quería poner de pie y el cuello se le torcía y se caía para atrás. Le dio el tratamiento, empezó a curarse, se ponía de pie y se levantaba mediante el tratamiento. Después de un rato, de un tiempo, el canario se levantó y parece que estaba curado. Entonces lo puso por ahí a un ladito y lo dejó mientras iba a otro cuarto de su casa.
y el canario empezó a gritar. Ella se regresó, le habló y el canario estuvo en silencio. Y cuando ella se alejó para ir a otro cuarto, el canario volvió a gritar otra vez. Y otra vez volvió y lo tomó en sus manos y le habló. Y le dijo, aquí estoy, no te estoy dejando, aquí estoy contigo. Lo volvió a dejar y apenas se estaba retirando, el canario volvió a gritar. Regresó, lo tomó en sus manos y se lo llevó con ella. Después de un rato, de un tiempo, el canario empezó a tomar como una seguridad de estar allí, de sentirse seguro. Y al verlo que ya no tenía el problema de su cuellito, lo volvió a poner en la jaula. Por un tiempo, el canario estuvo como medio atontado, estaba en silencio, no quería moverse, no quería comer, no quería levantarse. Y así pasó el día. Al siguiente día, vino a verlo otra vez. Y al verlo, el canario se despertó y muy temprano empezó a cantar. Y cantaba, y cantaba, y cantaba. Pero descubrió algo interesante. Ahora cantaba más fuerte. Y lo hacía con todas las fuerzas. Y cantaba más que todos los demás canarios que tenía. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué cambió su cantar? Quedó un poquito como inválido el canario, pero aún así se levantaba temprano y cantaba con todas las fuerzas, porque estaba agradecido, porque estaba feliz, porque estaba contento de que alguien le extendió la mano, se fijó en él. Y desde ese día, la dueña de los canarios le ponía atención a él. Cada vez venía y la veía, cada vez la observaba, a ver si no tenía otra vez un problema. La pregunta era, los demás canarios también estaban allí, también cantaban, pero ¿ya no amaba a los demás canarios? Sí, sí los amaba. Entonces, ¿el canario que estuvo enfermo era el consentido? No, no era el consentido. Lo que pasa que, como había tenido un problema y estuvo pasando por esa situación, ella le observaba con más atención. Y esta historia te la cuento porque así precisamente Dios es contigo. Muchas veces andamos en la vida sin tener ningún problema, sin tener ninguna necesidad. Caminamos, trabajamos, vivimos, dormimos, nos levantamos y somos felices y le cantamos y le adoramos a Dios. Pero un día nos pasa algo. Un día pasamos por una situación difícil, por una prueba, por una lucha, por una enfermedad. Y pasamos ese trance y buscamos que alguien nos ayude. Corremos al hospital, corremos a buscar ayuda, apoyo por todos lados. Y Dios, Jesucristo, está ahí, listo para ayudar, extender la mano y tomarte en sus brazos, en sus manos, para darte el apoyo. Pero a veces no nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta que realmente Jesús viene para apoyarnos, para apoyarte, para abrazarte, para estar contigo, entonces tú le dedicas la confianza a Él. Y pasas este trance sabiendo que Dios está contigo. Y cuando pasa este trance, al cruzar y al sentirte bien y levantarte otra vez y poder caminar, cuando nos sentimos bien,
a veces nos olvidamos. Nos olvidamos que Jesús estuvo con nosotros. Nos extendió la mano. Nos dio la fortaleza. Sanó nuestras enfermedades. Como dice el Salmo 103, sacó nuestra vida del pozo. Sanó nuestras dolencias. Y nuestra alma se olvida de agradecer y de agradecerle todos los días porque nos corona de favores y misericordias. El canario, al otro día que ya se sintió bien, se levantó a cantar y cantaba con todas las fuerzas, fuerte, y cantaba tan hermoso que todos los demás canarios empezaron a imitarlo, a cantar también. Esto es precisamente lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que tengamos un corazón agradecido. Ahora me preguntarás, ¿por qué digo que Dios es igual que esta señora que cuidaba a sus canarios y le ponía atención y buscó una solución para que este canario volviera otra vez a ser feliz y volviera otra vez a levantarse de ese problema, de ese ataque epiléptico, tal vez podría decir, en el canario, que se le torcía su cuellito y se caía para atrás y él sentía que moría? ¿Y en dónde encuentro que Dios es así? En la Biblia. En la Biblia encuentro que Dios tiene grande amor para con nosotros y que extiende su mano y deja de ver, de estar por ahí observando a todo el mundo y concentra su vista en ti, que estás pasando por este trance, por esta situación, y te pone atención y te cuida y te guarda. Ese es Dios. ¿Cómo me doy cuenta que Dios piensa en ti cada momento que estás en un problema? Leyendo la Biblia. Y hoy precisamente, al contarte esta historia y al contar sobre el cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros y contigo, allí donde estás, ahí donde estás pasando esta situación, ahí donde estás sufriendo, ahí donde estás en tu cama, tal vez sentado, pensando qué voy a hacer, o tal vez caminando sin saber a dónde ir porque no encuentras la solución al problema que tienes, o tal vez esa enfermedad, ese diagnóstico médico que te está estorbando en tu mente y no sabes qué va a pasar porque hay un diagnóstico que en el futuro amenaza tu vida. Ese diagnóstico dice que tal vez pronto tu vida va a ser invadida por ese problema y a lo mejor piensas que pronto te vas de este mundo. Pero Dios te dice, declara salud. Dios te dice, ten confianza, yo estoy contigo. Dios te dice que tus palabras es lo que va a hacer que tú tengas confianza al declarar que tú estás bien. Tal vez no te sientes malo, pero tienes un diagnóstico. O tal vez estás sufriendo y tienes un diagnóstico. Pero el Señor te dice, declara sanidad. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi situación que estoy viviendo? La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista al decir este texto? El Salmo 119
Si tú lo has leído, creo que es el salmo más largo de todos los salmos que hay en la Biblia. 176 versículos creo tiene. Y de 176 versículos que tiene este Salmo 119, 171 versículos hablan de la Biblia. En cada versículo vas a encontrar estatutos. En cada versículo vas a encontrar leyes. En cada versículo vas a encontrar una referencia a las reglas, a las leyes, a la palabra que Dios ha dejado. Podría decir que, como dijo un pastor una ocasión, que al salmista le corría biblina por la sangre. Hablaba de Biblia, hablaba de la palabra, hablaba de los estatutos, de los preceptos, de las leyes. Hablaba de la palabra durante todo este capítulo del 119 de Salmos. Casi 171 versículos hablan de la Biblia. David estaba metido en la Biblia. David meditaba en la Biblia, meditaba en la palabra de Dios, y allí encontraba que Dios era misericordioso. Allí encontraba que Dios era amoroso para con él, que Dios estaba listo para sacarlo de los problemas, que Dios estaba listo para librarlo de los enemigos, que Dios era un Dios poderoso, soberano, lleno de poder, de autoridad y de cambiar las circunstancias. Le corría biblina por la sangre. Ese era David. Meditaba y meditaba y meditaba en la palabra de Dios. Esa era su vida. Desde joven empezó a cantar salmos. Escribía salmos. Hablaba de Dios, de lo grande, de lo maravilloso, de lo poderoso, de lo amoroso, de lo cuidadoso que es Dios para con nosotros. En la Biblia encontramos el Salmo número 1, que él escribe y canta este salmo, y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para él, la ley de Dios, la Biblia, era su delicia. Y muchos han dicho que el Salmo 119 es la explicación del Salmo 1. El Salmo 1 tiene concentrado todas las enseñanzas. ¿Quieres entender el Salmo 1? Lee el Salmo 119. Allí está explicado ampliamente lo que el Salmo 1 quiso decir. Y ese era David. Pero hay una situación en la vida de David. Él meditaba, él cantaba, él escribía salmos. Y parecía que estaba fiel, firme en el Señor, con una confianza plena en Dios, en su palabra, en sus preceptos, en sus mandamientos. Y en el Salmo 119 dice: enséñame tus estatutos para no pecar contra ti. Tu palabra me ayuda a no desviarme del camino. Tus leyes me enseñan a no olvidarme de tu bondad y de tu amor. Enséñame a nunca olvidarme de tu grandeza. Enséñame a caminar fiel en tus enseñanzas. Vivifícame con tu justicia. Vivifícame con tu palabra. Todos estos pasajes, estas frases están en el Salmo 119. Y si tú lees y analizas la vida del salmista, vas a decir: este era una persona que realmente estaba bien consagrada al Señor.
y sin saber que había una salvación, sin saber que había la presencia de Dios morando en la vida como nosotros lo conocemos hoy en el Nuevo Testamento. Él vivía una vida cristiana consagrada, entregada, siempre meditando en la palabra de Dios. Y un día, el enemigo le tendió una trampa. Y el salmista se descuidó en su vida espiritual. Se descuidó un momento y el diablo le tendió una trampa y cayó en adulterio. Pecó. Y pecó, y ese pecado le trajo unas grandes consecuencias a su vida. Unas consecuencias que Dios no quitó de su vida. Él pidió perdón y con lágrimas lloró y lloró para pedirle perdón a Dios. Y Dios le dijo: está bien, yo te perdono. No hay problema. Yo te voy a perdonar y te voy a dejar en el reino. Tú vas a seguir siendo rey y estás perdonado. Pero las consecuencias de tus actos, esas no las voy a quitar. En la Biblia existe una regla. Tal vez lo has leído. Y la regla dice que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Todo lo que siembras en la vida, lo cosecharás. Y esto es lo que le pasó a David, al rey David. Sembró un adulterio y cosechó una desgracia para su vida y para sus hijos. La Biblia lo dice. ¿Por qué pasó eso? Si por sus venas le corría biblina, por un descuido. Se descuidó. La Biblia también dice que el que se cree firme, mire que no caiga. Son advertencias que encontramos en la Biblia. ¿Cómo vamos a encontrar estas advertencias? Leyendo la Biblia. Por eso el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Analizando este pasaje bíblico para encontrar las promesas de Dios, las reglas, los principios bíblicos que estamos hoy recordando y compartiendo contigo, solamente los podemos adquirir leyendo la Biblia. Y al principio no sabemos nada. Al principio caminamos a oscuras. Miras por un lado, miras por otro lado y no ves nada. Todo oscuro. Miras hacia abajo, hacia el piso donde estás caminando, donde estás parado y no ves nada. Quieres dar un paso y no sabes qué es lo que vas a pisar adelante. Por más que quieras moverte, no sabes para dónde ir, dónde está una cosa y dónde está otra. Caminas y no sabes con qué te vas a topar, con qué te vas a lastimar. Y entonces el salmista dice: en esa oscuridad, donde falta el conocimiento de la palabra, donde no conocemos a Dios, no conocemos sus promesas, no conocemos sus reglas, sus estatutos, no conocemos sus principios, no conocemos nada de Dios, entonces vivimos una vida en oscuridad. No podemos avanzar, no podemos tomar decisiones que salgan bien porque estamos a oscuras. No vemos el camino por donde andamos. No vemos hacia dónde extendernos para avanzar. Estamos parados en un solo lugar porque mientras no venga nadie
a tomarnos de la mano y a llevarnos, no vamos a poder movernos porque estamos a oscuras. Cuando tú no lees tu Biblia, cuando tú no meditas en la Biblia, estás en oscuras. No puedes ver qué es lo que pasa alrededor, qué es lo que viene, qué amenaza viene y cómo salvarte de ella. No puedes verlo. Y al pensar esto y meditar, el salmista llegó a la conclusión de que al empezar a leer la Biblia, él dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara solamente te alumbra un círculo que no es tan grande, pero ya te alumbra los pies. Lo pones hacia abajo y ya ves por lo menos cómo dar un paso. Alumbras un poquito más para adelante, ves el camino y das otro paso. Pero levantas la vista hacia el frente y no ves nada. Volteas para los lados y no ves nada. Solamente estás viendo la luz que alumbra tus pies. Estás empezando a ver la luz, porque estás empezando a leer la Biblia. Así empiezas a conocer la voluntad de Dios, sus promesas. Cómo Dios es tan amoroso y tan bondadoso y tiene cuidado de ti. Así como la dueña de los canarios tuvo cuidado de su canario, así Dios tiene cuidado de ti. Pero ¿cómo saberlo? Solamente leyendo la Biblia, solamente escudriñándola. Y cuando tú empiezas a leerlo, en un principio no puedes ver muchas cosas. En un principio no puedes entender muchas cosas de lo que lees. No entiendes por qué Dios dijo esto. No entiendes por qué la parábola, la ilustración, qué significa esto. No entiendes por qué Dios permitió que pasaran cosas en la Biblia. No entiendes por qué está escrito las historias de las gentes, los errores, los fracasos, los pecados. No entiendes por qué están escritos ahí. Pero cuando empiezas a leerlo y la palabra de Dios se vuelve tu lámpara para tus pies, empiezas a entender por qué está escrito una historia. ¿Por qué está escrito el pecado de alguien? Está escrito para que tú no hagas lo mismo, para que tú no caigas en el mismo error, para que tú no peques con el mismo pecado. Porque la vida es un círculo y cada vez se vuelve a hacer el círculo. La persona nace, crece, se desarrolla, tiene hijos, se casa, tiene hijos, llega a la vejez y muere. El hijo vuelve a vivir el mismo círculo y el nieto vuelve a vivir el mismo círculo. Y durante todos estos círculos y todas estas generaciones, a veces se repiten los mismos pecados, los mismos errores. El error que metió el bisabuelo lo está cometiendo el nieto. Y se va haciendo lo mismo. Entonces, Dios en su grandeza y en su sabiduría decidió escribir un manual para que aprendamos a vivir. Y tú tienes que enseñarlo. Tú tienes que vivirlo primero y después enseñarlo a tus hijos, a que vivan la vida de acuerdo al manual que es la palabra de Dios, que es la Biblia, para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos cuando ellos se desarrollen en su vida en el futuro. Y ellos tienen que enseñarle a sus hijos para que aprendan de la palabra. Y así se va caminando la generación, alumbrando los pies con la palabra. Esa es la forma de ir cambiando nuestras generaciones. Pero tienes que empezar tú. Tienes que empezar a leer la Biblia. Y tal vez me dices: no me gusta, no quiero, me aburre, me cansa, no la entiendo. No importa.
Aunque no la entiendas, léela. Aunque no tengas ganas, léela. Aunque te aburra, agárrate 10 minutos y léela. Vas a encontrar hermosas historias. Con el tiempo vas a ver que la palabra de Dios, la Biblia, es un mar donde te metes y te metes y te metes y no encuentras la orilla. Abundantes bendiciones y promesas vas a encontrar. Y entonces vas a decir como el salmista, en su ley medito de día y de noche. Y su ley es mi delicia. Pero no para ahí el salmista. El salmista cambia. En la segunda parte del versículo dice, la primera parte dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero después lo engrandece exageradamente. Dice, y lumbrera a mi camino. Ahora ya la palabra ya no es solamente una lamparita que alumbra tus pies, un círculo que alumbra tus pies para caminar paso a paso. Ahora la palabra se convirtió, después de que empezó a entrar y a meterse y a meditar y a leerla y a escudriñarla y a meditarla y a sentir delicia por la palabra. Ahora la palabra ya no es una lamparita, ahora se convirtió en una lumbrera que alumbra el camino. Ahora sí, ya no estás viviendo en una vida oscura. Ahora ya tienes la luz, ahora levantas la vista y ves un horizonte. Ves la belleza que está hacia adelante, a gran distancia. También ves los peligros. También ves que en el camino que la lumbrera está alumbrando tu camino, ves los peligros. Ves el tronco atravesado. Ves la piedra con que te ibas a tropezar. Ves el animal tal vez que te va a picar si tú caminas por ahí a oscuras. Pero ahora la lumbrera. ¿Qué es una lumbrera? En la Biblia dice que el sol es una lumbrera. Cuando tú caminas de noche, no ves nada. Pero cuando sale el sol, ves todo. Tienes una visión amplia. Ves la belleza de los árboles. Ves las aves volar de un lado a otro. Ves las casas, ves el camino, ves el pozo que está a la orilla del camino, el peligro, ves esa alambre que está a la orilla del camino que si tú te sales te raspa y te causa un accidente, te daña. Ahora puedes caminar sobre el camino porque hay una lumbrera que alumbra tu camino. Es lo que dice el salmista. ¿Cómo podemos caminar sin salirnos del camino, sin pecar, sin fallar, sin cometer errores? Lee la Biblia y la Biblia te va a enseñar a caminar sin tener un accidente por salirte del camino. La palabra dice, no te salgas ni a diestra, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, para que camines de acuerdo a la voluntad de Dios. Y siempre te preguntas, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Allí está en la Biblia. De hoy en adelante, si tú te pones a leer tu Biblia y tomas la decisión, hoy es el momento de tomar decisión. Y lees tu Biblia y lo meditas, de aquí en un tiempo en adelante ya no vas a preguntar cuál es la voluntad de Dios, porque ya la vas a conocer, porque allí está en la Biblia. ¿Cuál es la solución a mis enfermedades? Allí está en la Biblia. ¿Cuál es la solución a mis problemas? Allí está en la Biblia. Ahí la vas a encontrar. Y vas a conocer historias que jamás habías encontrado, que jamás habías oído. Personajes que ni siquiera habías escuchado en las predicaciones. Y vas a encontrar que existen. Personas que están escritas en el libro. Nombres que están ahí. Y eso te va a ayudar a tener una aventura, a caminar escudriñando y leyendo tu Biblia. Y no solamente es una aventura, sino vas a encontrar las promesas de Dios. Cuando tengas una tentación, vas a encontrar la promesa
que te dice el apóstol Santiago: resiste al diablo y él huirá de ti. Cuando estés pasando por situaciones de escasez y no tienes que comer, vas a encontrar en la Biblia un texto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te enfrentes amenazado por la muerte, porque sabes que hay un diagnóstico que está amenazando tu vida, vas a encontrar un texto que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tengo miedo a la muerte, porque si yo camino con Cristo, sé que al morirme, gané. Me voy al cielo, me voy con mi Señor. Se queda este mundo con sus sufrimientos y sus dolores. Yo me voy con Cristo. Y si te sientes solo, abandonado, y estás caminando por un valle donde estás solo, amenazado por muchas circunstancias, vas a la Biblia y vas a encontrar una promesa, una palabra que dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Son promesas que tú puedes vivir y aplicarlas todos los días a tu vida. Y cuando venga una situación difícil, tú sacas la promesa y lo repites una y otra vez. Una y otra vez. Cuando te sientes amenazado porque una enfermedad te está amenazando de muerte, empiezas tú a meditar y dices: aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo miedo, porque tú estás conmigo, Señor. Y yo creo que tú estás conmigo. ¿Por qué lo crees? Porque lo leíste en la Biblia y porque es palabra de Dios. Y Dios lo ha escrito y Dios no cambia. Y Dios lo que dijo y está escrito y nunca lo va a cambiar. Y es una promesa en la cual tú puedes tomarla y creerla y vivirla y meditarla y pensarla y repetirla una y otra vez hasta que tu fe se active en tu corazón. Y si tienes falta de fe, encuentras en la Biblia otro texto que dice: y si alguien tiene falta de fe, pídala a Dios, que se la dará abundantemente. ¿Y dónde está eso? Está en la Biblia. Y si de pronto te encuentras con una duda en el caminar con Cristo y estás a oscuras porque no has leído la Biblia, pero cuando le empiezas a leer, vas a encontrar un texto que dice: al que cree, todo le es posible. Y lo lees y dices: este texto dice que si yo creo, todas las cosas son posibles. Y empiezas a meditarlo y a repetirlo una y otra vez. Entonces encuentras la delicia en esa palabra y la promesa se activa en tu vida. Y luego vas a encontrar otro pasaje, allá la palabra de Jesús que le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra promesa. Y hay otra promesa en la Biblia que dice que todo lo que pidas a Dios en el nombre de Jesús, creyendo, la recibiréis. Es otra promesa que encontramos en la Biblia que tú puedes meditar día a día y repetirlo una y otra vez hasta que esa palabra cobra vida en tu corazón y entonces se activa tu fe. Pero todo esto está en la Biblia. Ahora cuando lees: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ahora vas a entender qué significa leer la Biblia. Y cuando lees la Biblia, Dios te abre un camino amplio. Dios te abre y te enseña grandes cosas. Y en el Antiguo Testamento leemos
un texto que muchos le han llamado el teléfono de Dios, que dice: clama a mí y yo te responderé. Esa es otra promesa que tú tienes en la palabra y que la puedes tomar y vivirla y pensarla y meditarla y hacerla tuya y repetirla. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ahora tú no conoces. ¿Por qué no las conoces? Porque necesitas que meterte en la Biblia y conocer la voluntad de Dios. Y conocer a Dios. Leyendo la Biblia, aprendes a conocer a Dios. Conoces el carácter de Dios. Conoces el amor de Dios. Conoces cómo es Dios, en dónde habita, su grandeza, su poder, su autoridad y la cobertura que Él tiene sobre ti. Ese es Dios. ¿Cómo quieres vivir una vida? ¿Una vida en sombras, a oscuras, o una vida alumbrado, la lumbrera en tu camino? Ahora repites el texto: lámpara es a mis pies tu palabra. Empiezas a leer la Biblia y lumbrera mi camino. Cuando ya te has metido profundamente en la palabra, ahora ya es una lumbrera que alumbra tu camino. Y ahora entenderás por qué yo mencionaba que Dios es como aquella señora que tenía sus canarios y le ponía atención a sus canarios, pero más al que estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque le tenía más cuidado para él. Y el canario aprendió a tener confianza, a sentirse seguro en las manos de su dueña. Y así tú y yo nos podemos sentir seguros en las manos de Dios cuando estamos pasando por un trance que no entendemos. Me imagino yo que el canario no sabía qué era lo que estaba pasando. Solo sabía que su vida estaba siendo amenazada. Pero encontró la protección de su dueña. Y qué mejor cuando nosotros nos acercamos a nuestro dueño, que es Dios, a nuestro Salvador, que es Jesucristo, y estamos en las manos de Él, protegidos. Hoy quiero invitarte y hacerte un reto. Acércate a Dios, conócelo leyendo la Biblia. Encuentra las promesas que hay en las Escrituras. Encuéntrale el sabor, la delicia de meditar en la palabra, y vas a encontrar muchas cosas que Dios quiere que tú sepas hoy. Clama a mí, dice el texto, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es un reto para ti. Agarra tu Biblia y empieza a leerla, y empieza a conocer a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Conócelo. Hoy dejo esta reflexión en tu mente y pido a Dios que te ayude a tomar este reto, a conocer a Dios. Los tiempos son malos. Cada momento de vida, el mundo se pone más complicado. La venida de Jesús está cerca. Es tiempo de tomar la decisión. Es tiempo de tomar las cosas en serio y caminar con Jesús, decididamente a ser fiel. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra, que hoy has puesto en mi mente y en mi boca para compartir con cada persona que escucha. Donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, allí, Señor, llega a su mente y a su corazón. Háblale. Que hoy pueda tomar una decisión de empezar a conocerte, a ese Dios todopoderoso que tenemos y que
a lo mejor no lo conocemos. Enséñanos, Señor, y danos esta motivación a encontrar la delicia de meditar en tu palabra. Y como dijera el salmista, que se vuelva una lámpara a mis pies y una lumbrera para mi camino, para ya no andar en oscuras, para conocer las bondades tuyas, para conocer tus promesas y tus reglas y tus principios bíblicos. Señor, ayúdanos a salir de esta oscuridad, porque dijiste en tu palabra en una ocasión que tu pueblo perece, pero perece por falta de conocimiento. Hoy, Señor, motiva a cada persona que escucha a que agarre su Biblia y empiece a conocer de tu palabra y conocerte a ti. Señor, lo dejo en tus manos. Y si alguien todavía no tiene a Cristo en su corazón, Padre, también motívale para que tome la iniciativa de leer la Biblia y que te encuentre allí. Porque hay muchos testimonios de personas que jamás les hablaron del Evangelio y leyendo la Biblia te encontraron a ti. Porque tú estás allí. Porque allí es donde te das a conocer. Padre, dejo a cada una de las personas que me escuchan en tus manos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.